La noche del 22 de abril de 1979, el infierno llegó a la ciudad costera de Najarilla, no en forma de fuego, sino a bordo de un bote de goma negro que se deslizó silenciosamente sobre las olas del Mediterráneo. 4 sombras armadas desembarcaron en la arena, lideradas por un joven libanés de 16 años llamado Samir Kuntar, cuya edad adolescente escondía una crueldad que pronto conmocionaría al mundo. Su misión, ordenada por el Frente de Liberación de Palestina, no era atacar una base militar ni sabotear infraestructuras. Era sembrar el terror puro en el corazón de un hogar judío. Lo que sucedió en las horas siguientes trascendió la guerra para entrar en el terreno de la pesadilla absoluta. Kuntar y sus hombres irrumpieron en el apartamento de la familia Harán, arrastrando al padre, Dani, y a su hija de 4 años, Einat, hacia la playa en una marcha de la muerte. Mientras la policía israelí cercaba la zona y se desataba un tiroteo caótico, Kuntar tomó una decisión que definiría su legado como el prisionero más odiado de Israel. No se rindió. En un acto de salvajismo gratuito, disparó a Dani Harán frente a su hija y luego, según los informes forenses y testigos, asesinó a la niña aplastándole el cráneo contra una roca con la culata de su rifle. Esa imagen, la de un rifle golpeando la cabeza de una niña pequeña hasta matarla, se grabó con ácido en la psique nacional de Israel. Kuntar fue capturado herido esa noche, pero para el Mossad y para la familia Harán, su arresto no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una cuenta regresiva de sangre que tardaría 3 décadas, una guerra y un intercambio de prisioneros en cerrarse, demostrando que en el código de honor de la inteligencia israelí, los monstruos no tienen fecha de caducidad. La saga de Samir Kuntar es una herida abierta que sangró durante 36 años. Durante su largo encarcelamiento en Israel, Kuntar nunca mostró remordimiento. Al contrario, se convirtió en un ícono de la resistencia, obteniendo títulos universitarios tras las rejas y casándose por poderes, mientras la madre de la niña que asesinó vivía con el trauma eterno. En 2008, en un intercambio de prisioneros doloroso y controvertido, Israel liberó a Kuntar a cambio de los cuerpos de 2 soldados reservistas secuestrados por Hezbollah. Ver al asesino de la niña Einat recibir una bienvenida de héroe en Beirut, con alfombra roja y fuegos artificiales, fue una humillación que el estamento de seguridad israelí juró rectificar. Pero Kuntar cometió el error fatal de creer que su liberación era un pase de retiro. En lugar de desaparecer en la oscuridad, volvió a las armas, convirtiéndose en un comandante de alto rango de Hezbollah en la guerra civil siria, reclutando milicias drusas en los altos del Golán para abrir un nuevo frente contra Israel. No sabía que al volver a ponerse el uniforme había reactivado su expediente en la lista de objetivos del Mossad. Esta es la crónica de una venganza fría, calculada y diferida. Analizaremos cómo la inteligencia israelí lo rastreó a través del caos de Damasco y cómo, una noche de diciembre de 2015, la justicia llegó desde el cielo en forma de misiles de precisión, cerrando el círculo que comenzó en aquella playa de 1979. Si te atraen las historias de justicia a largo plazo, las operaciones de eliminación selectiva y la compleja moralidad de la venganza de Estado, suscríbete ahora. Activa la campanita para seguir el rastro del objetivo. Dale a me gusta si crees que hay crímenes que el tiempo no puede borrar. El Mossad ha fijado el blanco. La operación final está en marcha. Para comprender la obsesión intergeneracional del Mossad con Samir Kuntar, no basta con leer un expediente judicial,
Es necesario descender al abismo sensorial de la madrugada del 22 de abril de 1979 en Najarilla, una ciudad que dormía arrullada por el Mediterráneo hasta que la guerra desembarcó en su puerta trasera. El comando de 4 hombres del Frente de Liberación de Palestina, FLP, liderado por Kuntar, llegó en un bote de goma Zodiac motorizado desde el sur del Líbano. Su objetivo original era capturar soldados para negociar un intercambio de prisioneros, pero la incompetencia táctica y la sed de sangre transformaron la misión en una carnicería civil. Al tocar tierra, la primera víctima fue el oficial de policía Eliyahu Shahar, quien se encontró con los terroristas por casualidad y fue abatido a tiros antes de que pudiera comprender que una invasión estaba en curso. Ese primer disparo rompió el silencio de la noche y marcó el inicio de una cacería humana dentro de un edificio residencial en la calle Jabotinsky, número 61. Los terroristas, cargados de adrenalina y fanatismo, irrumpieron en el bloque de apartamentos disparando a las cerraduras y lanzando granadas, buscando rehenes judíos con la desesperación de quien sabe que el tiempo corre en su contra. Fue una lotería macabra, y el número ganador de la muerte recayó en el apartamento de la familia Harán, en el segundo piso. Dentro del apartamento, el pánico fue instantáneo pero lúcido. Dani Harán, un hombre de 28 años, despertó con el sonido de los cristales rotos y los gritos en árabe que subían por la escalera. Comprendiendo la gravedad de la situación en una fracción de segundo, él y su esposa, Smadar, tomaron una decisión instintiva que dividiría su destino para siempre. Smadar agarró a su hija menor, Yael, de 2 años, y corrió hacia un altillo o espacio de almacenamiento oculto encima del dormitorio, un refugio minúsculo y oscuro diseñado para maletas, no para la supervivencia. Dani se quedó atrás con la hija mayor, Einat, de 4 años, intentando ganar tiempo, quizás esperando distraer a los intrusos o negociar. Pero Kuntar y sus hombres no estaban allí para hablar. Derribaron la puerta y capturaron a Dani y a la pequeña Einat. Lo que siguió fue una escena de terror doméstico. Los terroristas saquearon la casa, empujaron a Dani a punta de cañón y arrastraron a la niña, que lloraba desconsolada, hacia la salida. Desde su escondite en la oscuridad, Smadar escuchaba las botas militares, los gritos guturales y el llanto de su hija mayor alejándose, una tortura acústica que la perseguiría el resto de sus días. Sin embargo, el horror dentro del apartamento no había terminado con la salida de los terroristas. En el altillo, el drama se tornó en una tragedia griega de proporciones insoportables. La pequeña Yael, asustada por el ruido y la oscuridad, comenzó a llorar. Smadar sabía que un solo sollozo delataría su posición. Los terroristas seguían en el edificio, y si las encontraban, las matarían a ambas. En un acto de desesperación materna absoluta, Smadar cubrió la boca de su bebé con la mano para ahogar el llanto. Apretó su palma contra el rostro de su hija, susurrándole promesas de seguridad, rezando para que el peligro pasara. Los minutos se estiraron como horas. Abajo, en la calle, comenzaba el tiroteo con la policía, pero en el altillo, la lucha era por el silencio. Cuando finalmente los ruidos cesaron y Smadar se atrevió a quitar la mano, se encontró con un silencio definitivo y devastador. En su intento por salvarla de los monstruos, había asfixiado accidentalmente a su propia hija. Ya él había dejado de respirar. Smadar se quedó allí en la oscuridad, abrazando el cuerpo sin vida de su bebé, mientras su mente se fracturaba bajo el peso de una culpa que ninguna ley humana podía juzgar. Mientras tanto, en la playa, a unos cientos de metros del edificio, se desarrollaba el acto final de la barbarie. Kuntar y su equipo habían llevado a Dani y a Einat hasta la orilla con la intención de subirlos al bote y llevarlos al Líbano como trofeos humanos.
Pero la retirada estaba bloqueada. La policía israelí y soldados del ejército habían rodeado la zona y habían disparado contra el motor de la lancha, inutilizándola. Atrapado entre el mar y el fuego israelí y dándose cuenta de que no habría escape triunfal, Samir Kuntar decidió que si él no regresaba, sus rehenes tampoco sobrevivirían. Lo que hizo a continuación desafió incluso la lógica cínica del terrorismo convencional. Primero disparó a Dani Haran a quemarropa en la espalda frente a los ojos de su hija de 4 años, y luego arrojó su cuerpo al mar o lo dejó caer en la orilla según versiones. Einat, testigo de la ejecución de su padre, quedó sola con los asesinos en medio del caos de las balas trazadoras y las bengalas. El informe forense y los testimonios del juicio posterior describen la muerte de Einat con una frialdad clínica que hace que la sangre hierva. Kuntar no se limitó a dispararle. Según la evidencia física encontrada en el cráneo de la niña y los restos de tejido cerebral en la culata de su rifle AK-47, Kuntar agarró a la niña y golpeó su cabeza contra una roca de la playa con una fuerza brutal y repetida, aplastándole el cráneo hasta matarla. No fue un daño colateral por fuego cruzado, fue una ejecución manual, íntima y deliberada de una niña indefensa. Fue un acto de ira pura, un mensaje de odio visceral enviado a través de la destrucción física de la inocencia. En el tiroteo subsiguiente, 2 de los terroristas murieron y Kuntar y otro cómplice, Ahmed Alabras, fueron heridos y capturados. Cuando los soldados israelíes finalmente aseguraron la playa y se acercaron a los cuerpos, la escena era dantesca. El padre muerto, la niña con la cabeza destrozada y el mar lamiendo la sangre en la arena. La mañana siguiente reveló la magnitud completa de la masacre. Smadar Haran emergió de su escondite, una sobreviviente física pero un cadáver emocional, para descubrir que había perdido a toda su familia en una sola noche. Su esposo ejecutado, su hija mayor asesinada a golpes y su bebé asfixiada en sus propios brazos. Israel entero entró en estado de shock. La brutalidad específica del asesinato de Einat se convirtió en un símbolo nacional del mal absoluto. En el juicio, Kuntar entró en la sala no con la cabeza baja, sino con una sonrisa desafiante, saludando a sus partidarios y negando los detalles más escabrosos, alegando que las víctimas murieron por fuego israelí, una mentira refutada por la autopsia. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas más 47 años, una sentencia que el juez esperaba que fuera literal hasta su muerte natural. Kuntar fue enviado a prisión, donde se convirtió en el decano de los prisioneros libaneses, un hombre que nunca mostró un ápice de remordimiento, convencido de que su operación había sido un acto heroico de resistencia. Pero mientras él estudiaba hebreo y sociología en su celda, afuera, en las oficinas del Mossad y en el corazón de la familia Haran, se estaba forjando un juramento silencioso. Kuntar podía estar encerrado, pero su deuda no estaba saldada. La justicia institucional lo había encarcelado, pero la justicia moral exigía algo más definitivo para el hombre que fue capaz de aplastar el cráneo de una niña con la culata de un fusil. La venganza de Kuntar no era un asunto de política estatal, era un asunto de equilibrio cósmico, y aunque tardaría décadas, ese equilibrio tendría que ser restaurado. Durante los 29 años que Samir Kuntar pasó en las prisiones de máxima seguridad de Israel, no se pudrió en el olvido como un criminal común. Al contrario, se transformó en una institución política viviente alimentada por el odio y la paciencia. Lejos de mostrar el arrepentimiento que se esperaría de alguien que aplastó el cráneo de una niña, Kuntar utilizó el sistema penitenciario israelí como una universidad revolucionaria. Aprendió hebreo con una fluidez inquietante.
Estudió la sociedad israelí con la minuciosidad de un antropólogo que disecciona a su enemigo y obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales a través de la Universidad Abierta de Israel. Se convirtió en el decano de los prisioneros libaneses, una figura de autoridad intocable dentro de los muros de la cárcel de Adarim, donde mediaba disputas entre facciones palestinas y dictaba la línea ideológica. Su celda no era una mazmorra, sino una oficina política desde la cual emitía comunicados y concedía entrevistas que enfurecían al público israelí. Quntar entendió temprano que su libertad no vendría por buena conducta ni por un indulto presidencial, sino a través de la fuerza bruta del secuestro. Se convirtió en la moneda de cambio más valiosa de Oriente Medio, el santo grial que Hezbollah había jurado recuperar a cualquier precio. Su mera existencia tras las rejas era una herida abierta para Hassan Nasrallah, quien prometió públicamente que no descansaría hasta ver a Quntar caminando libre en Beirut. Para la familia Harán y para el Mossad, ver cómo este hombre se casaba por poderes y vivía una vida relativamente cómoda mientras sus víctimas estaban bajo tierra, era una tortura lenta, una burla diaria a la justicia que ponía a prueba la fibra moral del Estado judío. La oportunidad para su liberación surgió de una tragedia nacional. El 12 de julio de 2006, un comando de Hezbollah cruzó la línea azul y emboscó una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, matando a varios soldados y secuestrando a 2 reservistas, Eldad Regev y Ehud Goldwasser. Este incidente desencadenó la Segunda Guerra del Líbano, 34 días de bombardeos y combates terrestres que terminaron en un estancamiento sangriento y una resolución de la ONU que no logró liberar a los cautivos. Durante 2 años, el destino de Regev y Goldwasser fue el secreto mejor guardado de Hezbollah. La organización terrorista jugó un juego psicológico cruel con las familias y el gobierno israelí, negándose a proporcionar pruebas de vida a menos que se iniciaran negociaciones. Israel, atado por su ethos sagrado de no dejar a nadie atrás, se vio arrastrado a una negociación mediada por la inteligencia alemana. El precio que Nasrallah puso sobre la mesa fue claro y no negociable. Si quieren a sus hijos de vuelta, deben entregar a Samir Quntar. El debate desgarró a la sociedad israelí. Los jefes del Mossad, Meir Dagan, y del Shin Bet, Yuval Diskin, se opusieron vehementemente al intercambio, argumentando que liberar a un asesino de niños vivo, por lo que la inteligencia sospechaba que eran 2 cadáveres, erosionaría la disuasión de Israel y motivaría más secuestros. Pero la presión pública de las familias de los soldados y el peso moral de la solidaridad judía inclinaron la balanza política. El 15 de julio de 2008, el gobierno de Ehud Olmert aprobó el canje con el corazón pesado y el estómago revuelto. El día del intercambio, el 16 de julio de 2008, el paso fronterizo de Rosh Hanikra se convirtió en el escenario de una morgue geopolítica televisada en directo. Del lado israelí, la tensión era insoportable. Samir Quntar, vestido con ropa civil y sonriendo con la arrogancia de quien ha vencido al sistema, fue llevado al cruce esposado pero erguido. Al otro lado de la barrera, un vehículo de la Cruz Roja esperaba. El momento de la verdad llegó cuando los mediadores transfirieron 2 ataúdes negros al lado israelí. No bajaron hombres caminando, bajaron cajas. La confirmación forense de que Regev y Goldwasser estaban muertos, asesinados probablemente durante la emboscada inicial 2 años antes, envió una onda de choque de dolor y furia a través de Israel. Las familias, que habían mantenido una esperanza irracional hasta el último segundo, colapsaron. Mientras Israel lloraba ante los féretros, Samir Quntar cruzaba la línea hacia el Líbano, haciendo la señal de la victoria y besando el suelo. La asimetría moral del intercambio era nauseabunda. Una nación recibía huesos y duelo,
La otra recibía a un asesino vivo y celebraba. Smadar Haran, la mujer que había perdido a toda su familia a manos de ese hombre, observó desde su casa cómo el asesino de su hija, Einat, se alejaba hacia la libertad, llevándose consigo la última pizca de justicia terrenal que le quedaba. Pero si el intercambio fue doloroso, la recepción en Beirut fue una declaración de guerra emocional. Hezbollah organizó una bienvenida digna de un jefe de Estado. Quntar no fue recibido como un criminal indultado que debería esconderse avergonzado. Fue recibido como un héroe conquistador. Miles de personas llenaron las calles del bastión de Dahieh bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. En un escenario gigantesco, Quntar apareció vestido con el uniforme de combate de Hezbollah, abrazando a los líderes de la organización. El momento culminante, y el que selló su destino final, fue la aparición sorpresa del propio Hassan Nasrallah, quien salió de su búnker para levantar la mano de Quntar ante la multitud rugiente. «¡Samir ha vuelto!», gritó Nasrallah, validando retrospectivamente la masacre de Nahariyah como un acto glorioso de resistencia. Quntar, con el micrófono en la mano, no habló de paz ni de reconciliación. «He vuelto de Palestina, pero volveré a Palestina», prometió, jurando lealtad a la resistencia armada hasta que Israel fuera destruido. Para los oficiales de inteligencia israelíes que miraban las transmisiones satelitales en Tel Aviv, la fiesta en Beirut no fue solo una humillación, fue una clarificación. En ese momento, Samir Quntar dejó de ser un caso cerrado judicial para convertirse nuevamente en un objetivo legítimo, operativo. Si se hubiera retirado a una vida privada en las montañas del Líbano, quizás Israel lo habría dejado vivir atado por los términos del acuerdo de indulto. Pero al ponerse el uniforme militar, al pararse junto a Nasrallah y al reafirmar su compromiso con la yihad, Quntar rompió tácitamente la inmunidad del intercambio. Meir Dagan, el jefe del Mossad, conocido por su filosofía de separar la cabeza del cuerpo de los terroristas, miró las imágenes y comprendió que el intercambio no era el final del libro, sino solo el final de un capítulo. Quntar había cometido el error de la arrogancia. Creía que su estatus de celebridad lo hacía intocable, que Israel no se atrevería a matarlo después de haber pagado un precio tan alto por su liberación. No entendía que en la lógica fría del Mossad, la cuenta nunca se cierra realmente mientras el deudor siga amenazando. Esa noche en Beirut, entre los vítores y la música marcial, Samir Quntar firmó su propia sentencia de muerte. La maquinaria de inteligencia, que había estado inactiva respecto a él durante 30 años, se reactivó con una nueva directiva. Vigilancia total. Ya no era el prisionero número 1, era el objetivo en la mira. La fiesta del monstruo sería breve, porque Israel no olvida, y la venganza, aunque tardía, estaba empezando a recalibrar sus coordenadas. La libertad no domesticó a la bestia. Simplemente le dio un escenario más grande y sangriento donde operar. Tras la euforia de los desfiles en Beirut y los discursos incendiarios junto a Hassan Nasrallah, Samir Quntar se encontró con la cruda realidad de que la fama de héroe de la resistencia tiene una vida media muy corta si no se alimenta con nuevas acciones. Quntar no tenía intención de retirarse a escribir sus memorias o convertirse en un burócrata político de Hezbollah. La violencia era su idioma nativo, y la prisión israelí, lejos de rehabilitarlo, había perfeccionado su odio, transformándolo en una ideología fría y estratégica. La oportunidad para su reinvención llegó en 2011 con el estallido de la guerra civil siria. Mientras el régimen de Bashar al-Assad se tambaleaba ante la rebelión sunita y Hezbollah intervenía masivamente para salvar a su aliado en Damasco, Quntar vio una apertura táctica que Israel temía desde hacía décadas.
la posibilidad de abrir un segundo frente en los altos del Golán. Aprovechando el caos del colapso estatal sirio, Quntar propuso a los generales de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC, un plan audaz: utilizar la infraestructura del lado sirio del Golán, abandonada y anárquica, para lanzar ataques transfronterizos contra las comunidades judías del norte, replicando el modelo de guerrilla del sur del Líbano. Teherán dio luz verde y financiación ilimitada. Quntar se quitó el traje de celebridad, se puso de nuevo las botas militares y cruzó la frontera hacia Siria, convirtiéndose en un señor de la guerra en la sombra. Su estrategia en el Golán fue maquiavélica y explotó su propia identidad sectaria. Quntar había nacido en una familia drusa, aunque secular, y sabía que las aldeas drusas en la frontera siria, como Hader y Magdal Shams, estaban atrapadas entre el fuego de los rebeldes islamistas, como el Frente al-Nusra, y la lealtad al régimen. Se presentó ante los jóvenes aldeanos desesperados y empobrecidos, no como un agente de Hezbollah, una organización chiita que muchos drusos miraban con recelo, sino como un hijo pródigo de la comunidad y un defensor nacionalista. Con maletines llenos de dólares iraníes y armas rusas nuevas, fundó la Resistencia Nacional Siria en el Golán, una milicia híbrida diseñada para hostigar a Israel. Reclutó a mercenarios locales, granjeros y contrabandistas, enseñándoles a colocar artefactos explosivos improvisados, IED, en la valla fronteriza, a lanzar cohetes Katyusha y a recopilar inteligencia sobre las patrullas de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Quntar ya no era el adolescente impulsivo de 1979. Ahora era un comandante operativo que gestionaba redes logísticas, movía explosivos desde Damasco a la frontera y coordinaba con oficiales iraníes de alto rango. Para Israel, esto cruzaba una línea roja existencial. Jerusalén podía tolerar hasta cierto punto la presencia de Hezbollah en Siria defendiendo a Assad, pero no toleraría la creación de una nueva base terrorista iraní en su frontera noreste, una Hezbollahstán 2.0, dirigida por el asesino de Einat Haran. El Mossad y la inteligencia militar, Amán, reactivaron el archivo de Quntar con la etiqueta de bomba de tiempo. Ya no se trataba de vengarse por el pasado, sino de prevenir el futuro. Quntar estaba planeando activamente ataques masivos, intentando infiltrar células dentro de Israel para secuestrar soldados o atacar autobuses escolares, una repetición de su pesadilla original. La caza comenzó en serio en 2013 y 2014. Sin embargo, rastrear a un hombre en la Siria de la guerra civil era una pesadilla de inteligencia. El país era un agujero negro de información, un avispero de espías rusos, iraníes, estadounidenses, turcos y yihadistas. Quntar se movía constantemente, cambiando de vehículos, durmiendo en diferentes apartamentos francos en Damasco y utilizando correos humanos para evitar las intercepciones electrónicas. Pero su talón de Aquiles seguía siendo su soberbia. A diferencia de Imad Mughniyeh, que vivió como un fantasma hasta su muerte, Quntar disfrutaba de su estatus. Se dejaba ver en funerales de mártires, visitaba el frente sin máscara y mantenía reuniones en barrios de Damasco que consideraba seguros bajo el paraguas de la defensa aérea rusa y siria. Creía que la presencia de los sistemas antiaéreos S-300 y la protección de los oficiales iraníes lo hacían intocable. Subestimó la capacidad de penetración de la unidad 800 de Israel y la red de informantes humanos que el Mossad había cultivado dentro del caos sirio. La primera advertencia le llegó en enero de 2015, aunque Quntar no estaba en el vehículo. Un helicóptero israelí disparó misiles contra un convoy cerca de Quneitra, matando a Jihad Mughniyeh, hijo del legendario comandante, y a un general iraní.
Kuntar debía haber estado en esa reunión, pero la suerte o un retraso logístico lo salvaron. Lejos de asustarse, interpretó su supervivencia como una señal divina de invencibilidad. Se volvió más imprudente, convencido de que Israel no se atrevería a atacar tan profundamente en Damasco, especialmente después de que Rusia desplegara su fuerza aérea en el país en septiembre de 2015. Kuntar estableció su base de operaciones en el distrito de Jaramana, un suburbio al sureste de Damasco leal al régimen, poblado por drusos y cristianos. Alquiló un apartamento en un edificio residencial de 6 pisos, creyendo que el entorno civil le proporcionaba un escudo humano eficaz. Desde allí planeaba lo que la inteligencia israelí describió como un ataque estratégico inminente en el Golán. No sabía que las paredes de Jaramana tenían oídos, agentes dobles, quizás rebeldes sirios que odiaban a Hezbollah o incluso oficiales del régimen sirio descontentos con la arrogancia iraní, comenzaron a filtrar información sobre sus movimientos. En diciembre de 2015, la inteligencia israelí consiguió la pieza dorada, la confirmación de que Kuntar estaba viviendo en el edificio de Jaramana y que planeaba una reunión nocturna con sus lugartenientes para finalizar los detalles de una nueva ofensiva. La ventana de oportunidad era estrecha. Kuntar era un objetivo móvil. Podía irse al Líbano o desaparecer en los búnkeres de Teherán en cualquier momento. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Moshe Ya'alon autorizaron la eliminación. La decisión no fue fácil. Atacar un edificio residencial en un suburbio denso de Damasco, defendido por baterías antiaéreas sirias y vigilado por radares rusos, conllevaba un riesgo diplomático y militar inmenso. Si fallaban y mataban a docenas de civiles, o si derribaban un avión israelí, la guerra podría escalar fuera de control. Pero la memoria de la niña Einat, con el cráneo aplastado, y la amenaza presente de los cohetes en el Golán, pesaron más que la cautela. La orden fue transmitida a la Fuerza Aérea. Fuego a discreción. No sería una operación de captura como en 1979. Esta vez, el objetivo era la vaporización total. Samir Kuntar había vivido 30 años de tiempo prestado, burlándose de sus víctimas y de la justicia humana. Pero había olvidado que en el código operativo del Mossad, el expediente nunca se cierra, solo se pausa. Y esa noche de diciembre, bajo el cielo nublado de Damasco, el botón de pausa estaba a punto de ser soltado para siempre. La noche del 19 de diciembre de 2015 cayó sobre Damasco con el peso plomizo del invierno sirio, envolviendo la ciudad en una niebla fría, mezcla de humo de generadores diésel y humedad. En el distrito de Jaramana, un bastión de relativa calma leal al régimen en medio del huracán de la guerra civil, Samir Kuntar se sentía seguro. Se encontraba en su apartamento del 6º piso, un piso franco que creía secreto, reunido con varios comandantes de campo de la milicia drusa que estaba entrenando. La confianza de Kuntar se basaba en la geometría geopolítica. Creía que la presencia de los sistemas de defensa aérea rusos S-400 en la base cercana de Latakia y la complejidad del espacio aéreo sirio disuadirían a Israel de un ataque directo en un área urbana densamente poblada. Sin embargo, a 200 kilómetros al sur, en una base aérea del desierto del Negev, los motores de un escuadrón de F-15I Ra'am, Trueno, de la Fuerza Aérea Israelí, ya estaban rugiendo en la pista, cargados con una munición específica diseñada para este tipo de cirugía arquitectónica. Bombas guiadas de precisión de largo alcance, probablemente variantes de la familia Spice 2000, capaces de navegar autónomamente hacia una ventana específica sin necesidad de que el avión penetre profundamente en la zona letal de las defensas enemigas.
La operación no tenía nombre público, pero su intención era definitiva: borrar del mapa al hombre que había perseguido la conciencia de Israel durante 3 décadas. A las 22:15 horas, el cielo sobre Jaramana se rasgó, no con el aullido de sirenas, sino con el silbido supersónico de la muerte llegando desde la estratosfera. Los pilotos israelíes, operando desde la seguridad relativa de los cielos sobre el mar de Galilea o el sur del Líbano, liberaron su carga. Las bombas, guiadas por GPS y sistemas electroópticos, planearon silenciosamente hacia su destino, corrigiendo su trayectoria con aletas móviles para compensar el viento. El impacto fue devastador y aterradoramente preciso. 4 misiles golpearon el edificio residencial de 6 pisos donde se alojaba Kuntar. No hubo explosiones dispersas. La energía cinética y la carga explosiva se concentraron en demoler la estructura sobre sí misma, provocando un colapso tipo pancake que aplastó los pisos superiores donde se celebraba la reunión. El estruendo sacudió todo el distrito, rompiendo ventanas a kilómetros de distancia y levantando una columna de polvo y humo que se iluminó con los incendios secundarios. En cuestión de segundos, el centro de mando de Kuntar, su refugio y su cuerpo, fueron reducidos a un montón de escombros de hormigón y hierro retorcido. La violencia del ataque fue tal que los equipos de rescate sirios tardaron horas en encontrar restos identificables entre las ruinas humeantes. La confirmación de la muerte llegó primero a través del caos de las redes sociales y los canales de Telegram de Hezbollah. En medio de la confusión, comenzaron a circular fotos de los escombros y rumores de que el decano de los prisioneros había sido alcanzado. A la mañana siguiente, Hezbollah emitió un comunicado oficial, breve y sombrío, admitiendo que Samir Kuntar había sido martirizado en un ataque aéreo sionista traicionero. No hubo desfiles de victoria esta vez, ni discursos triunfales de Nasrallah levantando su mano. La eliminación de Kuntar en el corazón de Damasco fue un golpe humillante para la inteligencia del eje de la resistencia. Demostró que Israel tenía ojos dentro de sus santuarios más protegidos y que la línea roja de represalia rusa no aplicaba para terroristas con sangre judía en las manos. Kuntar no murió combatiendo heroicamente en el frente, como prometía en sus videos de propaganda. Murió aplastado como una rata en una trampa de cemento, víctima de la superioridad tecnológica y de inteligencia del enemigo que juró destruir. Fue un final anticlimático y brutal para un hombre que había vivido de la brutalidad. En Israel, la reacción oficial fue el silencio estratégico habitual, la famosa ambigüedad constructiva. El gobierno no reivindicó el ataque abiertamente para no obligar a Assad o a Putin a responder, pero las sonrisas en los pasillos del Ministerio de Defensa eran imposibles de ocultar. Extraoficialmente, los oficiales de inteligencia brindaron con café negro. La cuenta abierta desde 1979 había sido saldada. Sin embargo, el verdadero cierre no tuvo lugar en las salas de guerra, sino en una casa tranquila en Israel donde Smadar Haran, la única superviviente de la masacre de Naharilla, recibió la noticia. Smadar, que había reconstruido su vida desde las cenizas, casándose de nuevo y teniendo más hijas, escuchó que el asesino de Dani, Einat y Yael ya no existía. Su reacción fue de una dignidad conmovedora, lejos de la sed de sangre. «No siento alegría», dijo a la prensa. «No se puede sentir alegría por la muerte, ni siquiera la de un monstruo. Siento alivio. Siento que se ha hecho justicia histórica. Siento que el círculo se ha cerrado». Para Smadar, la muerte de Kuntar no le devolvió a su familia, pero eliminó la mancha de impunidad que había oscurecido su duelo durante años. Saber que el hombre que aplastó el cráneo de su hija ya no respiraba aire en este mundo
permitió que una parte de su alma, tensa y vigilante desde 1979, finalmente descansara. El legado de la venganza de Kuntar trasciende la eliminación de un solo terrorista. Envió un mensaje escalofriante a todos los enemigos de Israel, desde los búnkeres de Beirut hasta los palacios de Teherán. La memoria del Mossad es infinita. No importa si pasan 30 años, no importa si hay intercambios de prisioneros, acuerdos diplomáticos o cambios de gobierno. Si has cruzado la línea de la inhumanidad absoluta, como lo hizo Kuntar en esa playa, tu expediente nunca se archiva, solo se pospone. Kuntar creyó que su liberación en 2008 era un triunfo definitivo, una prueba de que el terrorismo paga. Su muerte en 2015 demostró que ese triunfo era solo un préstamo a corto plazo con intereses letales. La operación reafirmó el principio fundamental de la doctrina de seguridad israelí: no hay santuario, ni la prisión, ni la fama política, ni la protección de una superpotencia extranjera en Siria pueden salvarte cuando el Estado decide que eres un muerto viviente. Hoy, la tumba de Samir Kuntar en el cementerio de los mártires en Beirut es un lugar de peregrinación política para los seguidores de Hezbollah, pero para la historia es un monumento a la futilidad del mal. Kuntar dedicó su vida a matar a una familia judía y terminó siendo solo un nombre más en la larga lista de objetivos neutralizados, un peón sacrificado en el tablero de ajedrez eterno de Oriente Medio. La niña Einat Haran nunca creció. Se quedó congelada en el tiempo a los 4 años, pero el hombre que la mató vivió lo suficiente para ver cómo sus sueños de victoria se convertían en polvo bajo las bombas inteligentes de un F-15. Al final, la justicia tardó 390 días en llegar, pero llegó con la precisión de un relojero y la furia de un dios vengativo. El libro de cuentas de Naharija se cerró esa noche en Damasco, y aunque la cicatriz en el corazón de Israel nunca desaparecerá, al menos ya no sangra. La operación Venganza terminó, no con un grito, sino con el silencio definitivo de los escombros bajo la lluvia de invierno.